Muy buen día. Agroforestal Service trae para hoy el tema muestreo de suelos y representatividad de la muestra. El objetivo del muestreo de suelos ya fue definido hace muchos años, específicamente en 1944, por el profesor Marlin Klein de la Universidad de Cornell, y hasta hoy no ha cambiado mucho el criterio para esta actividad. Siempre se ha reconocido que la principal causa de errores en el análisis de suelos es el muestreo, antes que errores propios de los procedimientos analíticos. Klein estableció que la exactitud del análisis está determinada por el muestreo antes que por el procedimiento analítico. Y así, el objetivo del muestreo es obtener una muestra que represente en forma precisa el estado de fertilidad del lote donde fue tomada. Este aspecto tiene un proceso. El proceso de muestreo de suelos para diagnosticar su fertilidad comprende varias fases. La primera fase es la preliminar, la segunda es el trabajo de campo, la tercera es la selección del laboratorio, el envío de las muestras y los análisis solicitados, y la cuarta fase es la interpretación de resultados analíticos para diagnosticar la fertilidad. En la fase preliminar, lo primero que se hace es organizar y alistar los materiales y los equipos necesarios, que lo vamos a ver en la próxima lámina. Segundo, recabar la información sobre el predio en cuanto a ubicación, extensión, relieve, clima, uso de la tierra, estudios previos, lotes a muestrear, etc. En el tercer punto, debemos obtener un plano topográfico del predio con coordenadas y la ubicación de vías, instalaciones, lotes de cultivos, fuentes de agua y otros aspectos. El cuarto punto es ubicar en una imagen de Google Earth el polígono del predio para visualizar la panorámica del área y la red de drenaje. Como quinto punto, definir el plan de trabajo, donde se indica el área a muestrear, la metodología a utilizar, el tiempo requerido, los materiales, el personal auxiliar y otros aspectos. Y sexto punto, definir el costo del trabajo. Acá vemos en esta gráfica los materiales que se requieren para realizar el trabajo. El trabajo de campo empieza por hacer un recorrido general del predio y se realiza para establecer familiaridad con las vías, las instalaciones, el relieve, los lotes de cultivo y los lotes a muestrear. Luego se ubica en el plano de la finca los lotes a muestrear con sus dimensiones y número de muestras a tomar. En los lotes a muestrear se delimitan polígonos de 10 hectáreas, porque puede ser que los lotes tengan superficies que pueden llegar a 10, 20, 30, 50 hectáreas, y en cada lote se van a separar polígonos de aproximadamente 10 o 20 hectáreas, según lo decida el edafólogo, y esas 10 hectáreas van a ser representadas por la muestra compuesta de suelo que se tomará. Y en ese polígono de 10 hectáreas se hará la descripción de un perfil del suelo hasta 1 metro para reconocer sus propiedades intrínsecas, como son la diferenciación de horizontes, los colores, la reacción al ácido clorhídrico, la presencia de concreciones de hierro, manganeso o carbonatos y otras propiedades que se deben conocer para saber cómo se comporta el suelo y cómo manejarlo. Luego viene la construcción de los monolitos de suelos, dado que todas esas propiedades que acabo de mencionar debemos plasmarlas en una fotografía, para lo cual se construye un monolito de suelos representando los diferentes horizontes
con sus colores y otras propiedades, y a esa imagen se le toma una fotografía, la cual puede ser utilizada por el usuario de la información y específicamente por el dueño de la finca o el técnico encargado para saber cómo es el suelo con el cual está trabajando en un determinado lote. Luego, en ese monolito se identifican los horizontes genéticos y de diagnóstico que permite reconocer el suelo y darle un nombre en un sistema de clasificación. Y por último, tomar muestras del perfil del suelo de cada horizonte y de cada lote de 10 hectáreas. Aquí se toman dos tipos de muestras. Unas muestras que corresponden a los diferentes horizontes del perfil del suelo y otras muestras que son compuestas. Las primeras son simples y las segundas, las muestras compuestas, abarcan el área del polígono que puede ser de 10 o de 20 hectáreas y esas muestras se toman del horizonte A, que puede tener 10, 15, 20 centímetros de espesor, y del horizonte B, que puede llegar a 30, 40 o a 50 centímetros de espesor. La relación paisaje-suelo es muy importante tomarla en cuenta porque va a orientar la toma de muestras. O sea, dónde decidir tomar las muestras de acuerdo al relieve. Entonces, fíjense acá en esta figura que hay varias posiciones geomorfológicas. Tenemos acá colinas, tenemos terrazas, tenemos una terraza aquí, tenemos el valle, tenemos un escarpe, un vallecito y otra terraza. Entonces, en cada una de estas posiciones se deben tomar muestras siguiendo una metodología de muestreo, bien sea en zigzag, bien sea cruzado, en X, cualquiera de las metodologías que existen. La orientación del muestreo, fíjense en cada una de las posiciones geomorfológicas, entonces podemos seguir este patrón de muestreo haciendo un recorrido en zigzag tratando de abarcar todo el lote. Entonces este sería el muestreo para las muestras compuestas que se tomarán para definir la fertilidad en las capas A y B del suelo. El reconocimiento de suelos con barreno, que es la primera parte que se realiza porque debemos conocer el suelo con el cual vamos a tratar. Entonces, esta descripción del perfil hasta 1 metro de profundidad, en algunos casos puede llegar hasta 1,5 metros de profundidad. Entonces se hace la perforación con el barreno. Este es un barreno de cilindro cerrado con cuchillas acá en el extremo inferior. Entonces ese barreno se va penetrando, se va haciendo el sondeo cada 10 centímetros en el suelo, controlando la profundidad, y esas muestras se van colocando sobre una lona. En esta lona se pueden apreciar las diferencias de colores y las diferencias texturales que las determinamos con la mano a través de lo que se llaman las propiedades organolépticas, y una vez definidos los horizontes genéticos y de diagnóstico y sus respectivas profundidades, armamos el monolito de suelo. Entonces tenemos, como en este caso, el horizonte A, que llega hasta 20 centímetros, un horizonte BT1 que llega hasta 50 centímetros, de 20 a 50, un horizonte BT2 que va de 50 a 70 centímetros y el horizonte C que va de 70 a 100 centímetros. Entonces, saber y conocer esta información es muy útil porque dentro de este perfil pueden haber propiedades interesantes, sobre todo si hay presencia de aguas freáticas, si hay presencia de capas, estratos de arena o granzón, si existen acumulaciones considerables de carbonatos que impiden el enraizamiento de las plantas. Bueno, en fin, una cantidad de propiedades que se deben conocer para decidir cómo manejar el suelo y qué utilidad y qué uso darle. Luego viene el muestreo de suelos, que también se hace con barreno. Ahí vemos que están tomando muestras. Estas muestras son tomadas como dije, del horizonte A y del horizonte B,
y se lo colocan en su respectivo balde. Generalmente se deben tener dos baldes, una para el horizonte A y otra para el horizonte B, previamente definidas utilizando como apoyo la descripción del perfil del suelo hasta 1 metro. Por eso es que es importante el reconocimiento del suelo para conocer los espesores de los diferentes estratos que vamos a muestrear. Entonces aquí tenemos a los personajes auxiliares haciendo la toma de muestra y las anotaciones correspondientes. Los tipos de muestras a tomar. Ya mencionamos algo de eso, entonces aquí repetimos que se tomarán dos tipos de muestras. Las muestras simples, que son las muestras puntuales de cada horizonte genético identificado y diferenciado en el perfil del suelo entre 0 y 100 centímetros de profundidad, y las muestras compuestas del área del polígono de los horizontes A y B por separado, debiendo llegar entre los dos a una profundidad mínima de 30 centímetros. Por ejemplo, que el horizonte A tenga un espesor de 10 centímetros y el horizonte B de 20 centímetros, entonces se muestrea de 10 a 30. Las muestras compuestas del área del polígono de 10 hectáreas estarán conformadas por 15 a 20 muestras simples en cada uno de los horizontes A y B por separado, considerando el espesor de cada uno. Estas muestras se mezclan para conformar la muestra compuesta que, luego de ser bien identificada, es la que se envía al laboratorio. Las técnicas de muestreo para minimizar los errores pueden resumirse en estas 7. Primero, usar herramientas limpias y en buen estado. Herramientas libres de agentes contaminantes, preferiblemente fabricadas con acero inoxidable y libre de derrumbes o cromados. Segundo, enviar las muestras lo más pronto posible al laboratorio, porque unas muestras almacenadas por mucho tiempo pueden estar sujetas a sufrir cambios de algunos nutrientes por la actividad de los microorganismos que están allí. Las muestras pueden conservarse, de no poderse enviar al laboratorio pronto, se pueden conservar en una nevera a temperaturas entre 5 y 10 grados centígrados. Algunos laboratorios exigen que las muestras vayan secas al aire, lo cual es bueno porque el secado al aire y las temperaturas menores a 10 grados centígrados previenen la alteración de las muestras. Tercero, la representación de la muestra. Una muestra de suelo pesa aproximadamente 500 gramos. Algunos toman hasta 1000 gramos, lo que representa el 0.0002% del peso promedio de la capa superficial del suelo, es decir, de 0 a 20 centímetros. En una hectárea a la profundidad de 20 centímetros pesa 2.600.000 kilogramos. Entonces, pueden ustedes juzgar la importancia que tienen estos 500 gramos que se toman como muestra sobre la toma de decisiones de esa cantidad de tierra a la cual esos 500 gramos representan. Entonces la representatividad de la muestra tiene muchísima importancia en este tipo de trabajo. De tal manera que la persona que haga el muestreo tiene que estar muy consciente de esto y no cometer errores o minimizarlos al máximo para garantizar unos resultados confiables. El número de submuestras necesarias para conformar una muestra compuesta es variable. Algunos edafólogos toman 10 muestras, otros toman 15, otros toman 20 y otros toman hasta 30 submuestras. Esto va a depender de la precisión y de la exactitud que se esté buscando con este trabajo. Hay sitios que no deben muestrearse y que la persona que haga el muestreo debe tomar en consideración. Por ejemplo, no se deben tomar muestras en caminos, ni en linderos de predios y entre lotes, ni en sitios de descanso o dormitorio de animales, ni en espacios de trabajo donde sobre todo se hagan mezclas, por ejemplo, de fertilizantes, de otros insumos agrícolas, tampoco en rellenos de materiales diferentes al suelo original y tampoco en áreas degradadas. Y el último técnica es la identificación de la muestra, que tiene que
quedar muy bien identificada, porque una muestra mal identificada o que de repente se extravió la etiqueta identificadora, esa muestra no tiene ningún sentido y utilidad. Entonces, la muestra debe estar identificada con el nombre de la finca y del propietario, la ubicación de la finca, si es posible el país, el estado, el municipio, el distrito, etcétera, la empresa o edafólogo responsable del trabajo y la fecha de muestreo y la profundidad a la que la muestra ha sido tomada. Aquí vemos un par de gráficas donde se muestran las unidades de muestreo por fincas. Ve acá que en este caso, esta finca, se delimitaron varios cuerpos de suelo. Tenemos de la unidad 1, que es como especie de valle, una unidad 2, esta ladera, una ladera, vamos a decir, con una determinada pendiente. En la unidad 3 también otra ladera. La unidad 4 forma parte como de la cima de la loma o de la colina. La unidad 5 es como un vallecito encajonado dentro de la ladera. La unidad 6 es otra cosa y la 7 y la 8 son otras posiciones. Entonces se definen los cuerpos de suelo y en cada uno de esos cuerpos de suelo se hace un recorrido semejante al que se muestra aquí en esta gráfica. Se recorre acá en zigzag o como mejor lo prefiera el que está tomando la muestra, y cada una de las muestras que se tomen entonces, tanto el horizonte A como el horizonte B, van a envases diferentes para después hacer las mezclas y de allí solo seleccionar 1 kilogramo que se mete dentro de una bolsa plástica nueva, no reciclada y bien identificada para ser enviada al laboratorio lo más pronto posible. Diseño del muestreo en zigzag. Pueden apreciar, esto tiene sus variantes de acuerdo a los gustos de la persona que está realizando el trabajo. Otros diseños de muestreo, se pueden hacer diseños en cuadrícula, tomar esto sobre todo cuando queremos definir la variabilidad espacial de algunas características del suelo. También puede hacerse en diagonal, como se muestra en esta gráfica, o en zigzag siguiendo un determinado patrón. Algunas normas de laboratorio certificado. Las muestras que se envían a los laboratorios, pues siempre la persona responsable del trabajo debe seleccionar un laboratorio certificado que le garantice unos resultados confiables y con los cuales posteriormente va a tomar decisiones en cuanto a los programas de fertilización que hará en el predio. Entonces, algunas normas es que el laboratorio debe manipular debidamente las muestras durante el proceso de secado, molienda y tamizado. Esto porque el secado generalmente debe hacerse al aire libre y no en hornos. A veces se utilizan estufas o hornos y esto puede traer problemas para la determinación de algunas propiedades, como por ejemplo la textura, porque temperaturas mayores a 60, secado a temperaturas mayores a 60 grados pueden generar la formación de gránulos que luego pueden ser apreciados como partículas de arena en las determinaciones del laboratorio. Entonces esto va a alterar la determinación de la textura por el método de Boyucos. Otra cosa que el laboratorio debe considerar es evitar la contaminación de las muestras durante el proceso de preparación. Si el personal del laboratorio no es suficientemente cuidadoso, pueden ocurrir contaminaciones que van a afectar indudablemente los resultados. Otra cosa es evitar el extravío de muestras o confusión con su identificación. A veces cuando están colocando para el secado las muestras sobre las bandejitas que tienen la lámina de plástico, el operador que está haciendo este trabajo, si no está pendiente y consciente de lo que está haciendo, puede confundir e identificar incorrectamente alguna de las muestras.
El otro punto es mantener los equipos analíticos bien calibrados y usar reactivos que no estén vencidos. Esto de la calibración es sumamente importante. He conocido casos de laboratorios cuyos equipos están mal calibrados y cuando arrojan los resultados, aquello es un total despelote. También utilizar metodologías analíticas sugeridas por el cliente. Algunos clientes son exigentes en cuanto a las metodologías, sobre todo los edafólogos conocedores de esta materia, pues dicen, mira, yo quiero que me haga la determinación de las bases cambiables por el método del acetato de amonio y quiero que mida la acidez intercambiable por el método del cloruro de potasio o cualquier otro de los métodos, o prefiero que me mida los microelementos a través del método de Melich 3. Entonces las metodologías deben sugerirse al laboratorista para estar más satisfecho de los resultados. Sexto, el laboratorio debe emitir un informe en un tiempo prudencial, alrededor de 15 días, y en el mismo indicar las metodologías utilizadas. Se han visto muchos casos de resultados analíticos donde el laboratorio no reporta por qué metodología hizo un determinado análisis. Séptimo, conservar el material sobrante de muestras de suelos en custodia segura por un tiempo prudencial por si acaso se presentan solicitudes de repetir algunos análisis cuyo resultado sea dudoso. Y octavo, mantener una buena relación con el cliente para favorecer la comunicación en ambos sentidos y garantizar el éxito del trabajo para ambos. Los tipos de análisis de suelos solicitados. Podemos pedirle al laboratorio un análisis de rutina sencillo que incluye textura, pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, fósforo, potasio y aluminio. El aluminio generalmente el laboratorio decide hacerlo cuando el pH está por debajo de 5.5. Si está por encima de 5.5, posiblemente no hayan problemas de aluminio y el laboratorio decide no determinarlo. La rutina reforzada, que es el mismo análisis anterior, pero en el que se incluye el calcio, el magnesio y el sodio. Muy importante conocer estos nutrientes para decidir si hay la necesidad de hacer alguna enmienda con cales agrícolas. Otra alternativa sería la rutina reforzada más los micronutrientes, que sería como la rutina reforzada, pero donde se incluyen el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc y el boro. Otra alternativa es la determinación de los análisis de salinidad en el extracto de pasta saturada, porque queremos saber el pH, la conductividad eléctrica, las bases, calcio, magnesio, sodio y potasio, y las bases y los aniones y los cationes, los aniones calcio, magnesio, sodio y potasio, y los cationes calcio, magnesio, sodio y potasio, y los aniones bicarbonatos, cloruros y sulfatos. Estos expresados en miliequivalentes por litro. También se requiere la realización de la relación de absorción de sodio y el porcentaje de sodio intercambiable. Muy importante ese análisis en el caso de que se sospeche la presencia de sales solubles que pueden afectar el rendimiento de los cultivos. Dentro de los análisis físicos a nivel de laboratorio se pueden solicitar la densidad aparente, la retención de humedad a diferentes tensiones de humedad y la permeabilidad. Generalmente la mayoría de los análisis físicos se realizan a nivel de campo, como por ejemplo la estabilidad estructural del humedecimiento, que se realiza en un envasito con agua donde se colocan unos terrones y de acuerdo a la velocidad con que se disgregan esos terrones se define la estabilidad a la estructura. Igual la resistencia a la penetración se hace con penetrómetro, que es una actividad de campo. Asimismo, la infiltración de agua en el suelo hecha con cilindros grandes, donde se va midiendo en campo el descenso del agua dentro del perfil del suelo. Y otras variables físicas que son importantes determinar, entonces pueden hacerse a nivel de campo.
También hay algunos análisis especiales con fines de clasificación taxonómica, porque así lo establece el Soil Survey Staff, como son, por ejemplo, la capacidad de intercambio catiónico, el porcentaje de saturación de bases para definir los suelos, los horizontes mólicos y los horizontes donde la saturación de bases tiene que estar por encima de 35, de 50%. También la capacidad de intercambio catiónico efectiva, la acidez total y la acidez intercambiable. Otro tipo de análisis que se puede solicitar en caso de que se sospeche que un elemento exista o no en el suelo, dado que desde el punto de vista absoluto la concentración del elemento aparentemente se ve muy alta. Por ejemplo, a veces conseguimos valores de potasio hasta de 400 partes por millón, pero el elemento no está disponible para las plantas porque algún elemento como el calcio o el magnesio lo están bloqueando químicamente. Entonces, en ese caso se manda a determinar el hidrosoluble del elemento para saber si está disponible en el suelo. Ya vamos a mostrar algunos valores que nos indican que, de acuerdo al resultado del hidrosoluble, que utiliza la misma metodología del análisis de salinidad para determinar la concentración de estos elementos en la solución del suelo, son los que utilizaremos en la práctica corriente de campo. La interpretación de resultados. En esa interpretación podemos determinar la disponibilidad absoluta de nutrimentos, cuantificar y cualificar alto, medio, bajo o muy bajo. Determinar la disponibilidad relativa por el cálculo de las relaciones entre ellos, calcio sobre magnesio, calcio sobre potasio, magnesio sobre potasio, materia orgánica sobre arcilla, y ahorita estamos haciendo una que en el pasado no lo hacíamos, que es la determinación de calcio sobre fósforo, porque muchas veces las altas concentraciones de calcio impiden la absorción del fósforo porque el calcio domina el complejo de intercambio y entonces el fósforo no está disponible para las plantas de cultivo. Las proporciones relativas apropiadas: calcio-magnesio 5:1, calcio-potasio 10:1, magnesio-potasio 5:1, calcio más magnesio sobre potasio 15:1. Y porcentualmente, entre los elementos calcio, magnesio, potasio, porcentualmente debe estar calcio en 60%, el magnesio en 30% y el potasio en 10%. Por supuesto, estos son valores aproximados. Otros investigadores utilizan otros números en relación a estas proporciones porcentuales. Aquí tenemos la tabla de interpretación de resultados analíticos para valores absolutos. Pueden apreciar para cada una de las variables, para pH, conductividad eléctrica, el carbono orgánico total, el fósforo, por el método de Olsen y Bray, las bases cambiables por el método del acetato, calcio, magnesio, potasio, sodio, la capacidad de intercambio catiónica efectiva, el hierro, el cobre, el zinc y el manganeso. Estos datos o esta tabla fue adaptada de Edafofinca, compañía anónima. Aquí están los valores de los hidrosolubles en el extracto de saturación, de los cuales les hablé, donde se presentan los valores, por ejemplo, calcio, un valor medio que a partir del cual hay disponibilidad del calcio en miliequivalentes por litro, que es como decir la concentración del elemento en la solución del suelo, está entre 5 y 20. El magnesio de 2.5 a 10, el potasio de 1 a 5, el sodio de 7 a 15, el fósforo de 2.5 a 7.5, el boro de 0.5 a 1. También en algunas oportunidades, cuando tenemos problemas de acidez con el aluminio, mandamos a hacer el hidrosoluble de aluminio, y si ese hidrosoluble de ese elemento se encuentra en una parte por millón o más, esto nos está indicando que hay una alta saturación de aluminio en el suelo, lo cual es un gran problema para las plantas de cultivo. Bueno, señores, eso es todo lo que quería transmitirles hoy. Espero que sea de mucha utilidad esta información, y para cualquier consulta puede comunicarse con nosotros a través de nuestro número telefónico de WhatsApp o a través de nuestro correo electrónico. Muy buenas tardes.